Muy bien, durante la mañana hemos hablado de diferentes aspectos que ha anunciado el presidente Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo, que además fue ministro de Hacienda, frente al tema económico. Ya hablamos de salud, ya hablamos de seguridad. Frente al tema económico hay varios anuncios. Hablan de que es urgente reformar todo el sistema tributario de Colombia. Hablan del congelamiento del gasto público. Hablan además del impuesto al patrimonio que dicen que no va. Y hablan de las decisiones que se va a tomar en Ecopetrol, que hablan del fracking responsable y hablan de la recuperación de Ecopetrol. Sobre el tema de Ecopetrol, escuchemos lo que ha dicho. Recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta de mi gobierno, queridos compatriotas. No podemos resignarnos a tener reservas probadas de petróleo para apenas unos años, ni aceptar la caída de nuestra reserva de gas. Impulsaré una política firme de exploración y producción de hidrocarburos. Anuncio que se autorizará, bajo los más altos estándares técnicos y ambientales, el desarrollo del fracking responsable y sostenible. Gracias a esta decisión podremos garantizar nuestra seguridad energética y evitaremos que continúe el empobrecimiento sistemático de nuestro país. Creo en la transición energética. Estoy convencido de que debemos avanzar hacia fuentes de energía cada vez más limpias, eficientes y diversificadas. Pero esa transición debe erigirse desde la fortaleza y no desde la debilidad, desde la autosuficiencia y no desde la dependencia. Recuperaremos la solidez de Ecopetrol. Ahí está entonces el anuncio, habla de la exploración y producción de hidrocarburos, del fracking responsable y sostenible y justamente de una serie de decisiones que se tomarán allí en Ecopetrol. Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, economista, está con nosotros. Doctor Juan Camilo Restrepo, bienvenido. Buenos días, me place mucho saludarlos. El placer es nuestro. Si le parece, arranquemos por este último tema, el de Ecopetrol, a propósito de este anuncio que veíamos del presidente Abelardo de la Espriella, que habla de exploración, producción de hidrocarburos, de ser autosostenibles, de fracking responsable. ¿Qué opina al respecto, doctor Juan Camilo? Creo que son unos anuncios muy positivos, muy necesarios. Revierte la política equivocada del gobierno Petro. Lo principal es volver a explorar crudo, volver a explorar gas, porque las reservas se nos están bajando, como lo anotó el presidente electo en su discurso de posesión. Me parece también muy adecuado el anuncio de los cambios de la gobernanza en Ecopetrol, porque es que Ecopetrol se había convertido no solo en una flacuchenta lagartija en vez de una robusta iguana en términos de utilidades y de indicadores financieros, sino que la junta directiva de Ecopetrol y su gerente se habían convertido en unos correveidiles de la Casa de Nariño, llevando y trayendo sus caprichos. La gobernanza de Ecopetrol es en favor de todos los accionistas, no de uno solo, y de la empresa más importante que tiene Colombia. De manera que veo atisbos de seriedad, de profesionalismo en la nueva orientación que el gobierno le va a dar a Ecopetrol. Doctor Juan Camilo, usted cuando me habla, digamos, del contraste entre las dos decisiones, el presidente Abelardo de la Espriella habla de exploración, producción de hidrocarburos, de fracking responsable, de ser autosostenibles. ¿Por qué me dice que es diferente a lo que hacía el presidente Gustavo Petro? Se lo pregunto porque usted me describe, por ejemplo, la iguana desnutrida, una situación difícil allí en Ecopetrol. ¿Qué era lo que venía pasando? Es completamente diferente porque era una empresa, Ecopetrol, guiada por los caprichos de Petro y no por el profesionalismo y por los indicadores económicos y profesionales. Lo más grave de todo, a mi entender, era que habían suspendido la exploración de hidrocarburos nuevos desde hace 4 años. Entonces, las reservas del país han venido cayendo como consecuencia de esa
torpe decisión, y esa es la decisión que ahora anunció el nuevo presidente que la va a cambiar. También, dentro de un marco de protección ambiental, anuncia que va a hacer fracking. Países como México, países como la Argentina, están haciendo hoy fracking ambientalmente cuidadoso para fortalecer la producción de hidrocarburos. Y luego, repito, la gobernanza de Ecopetrol, muy importante ese cambio a mi entender, no es una oficina de Ecopetrol de la Casa de Nariño, sino es una empresa de economía mixta, autónoma, la más importante, en donde hay 250.000 accionistas que merecen el respeto de la junta directiva y del quien se designe a la cabeza de la empresa. Doctor Juan Camilo, hablemos de la tributaria. Y se lo pongo en estos términos porque así lo ha anunciado el presidente Abelardo de la Espriella. Dicen que quieren reformar todo el sistema tributario de Colombia. ¿Cómo lo ve usted? Pues muy ambicioso, muy de largo plazo esa mirada, muy importante. Vamos a ver, no es fácil. Hay que recordar que en esto de impuestos el gobierno propone, pero quien decide es el Congreso. Entonces tiene que haber un gran pacto político con el Congreso para tramitar una reforma tributaria de ese alcance. Pero por el momento lo que se conoce es que la idea que tiene el gobierno es presentar en septiembre una reforma tributaria más amigable con los contribuyentes, con las empresas grandes, medianas y pequeñas, eliminando cosas como el impuesto al patrimonio, que ha sido abandonado por todos los países en el mundo. Quedan 2 o 3 países y Colombia era uno de ellos, castigando el ahorro, ese impuesto, y castigando la inversión. De manera que yo creo que está bien encaminada la idea, todavía está en obra negra la reforma que se llevará al Congreso en septiembre. Otra pregunta sobre el congelamiento del gasto público. Explíquele a los usuarios, doctor Juan Camilo, que no son expertos en materia económica, que no somos expertos, cómo funciona el tema del gasto público y cómo congelarlo, es decir, ¿qué traduce esto? ¿Cómo llevarlo a la práctica? Explíquenos. El gobierno Petro había montado y dejado una máquina dentada de gasto público. Más y más gasto financiado con más y más endeudamiento. Entonces, eso es lo que constituye el abrebocas inicial del plan de ajuste fiscal del nuevo gobierno. Parar esa máquina dentada. Por el momento no va a haber incremento en el gasto público. Pero además de eso, anunció también ayer unas medidas que no serán las últimas, sino las primeras de un gran ajuste fiscal. Por ejemplo, recortar el gasto público que ya está decretado en un 1% del PIB, que son unos 20 billones de pesos. Medida importante y medida que va en la dirección de ir moderando el déficit que deja la administración Petro de manera irresponsable. Es que la administración Petro deja un déficit que quizás no lo había visto nunca el país desde la guerra de los 1000 días. 160 billones de pesos vale el déficit, el descuadre entre los ingresos estimados y los gastos programados. Eso no lo aguanta el país y íbamos camino al precipicio de la insolvencia. Eso lo empieza a corregir, a mi modo de ver, de manera acertada las propuestas y los propósitos del nuevo gobierno. Una pregunta final. ¿Ha calificado el presidente Abelardo de la Espriella como que muchos consideran, y cuando hacen estos anuncios dicen es que rasparon la olla, pero él dice es que ni siquiera nos dejaron olla? Para usted en este momento, ¿cuál es la situación fiscal y económica del país, doctor Juan Camilo? La situación fiscal del país es calamitosa. No se había visto en muchas décadas una situación tan desesperada. Es el fruto de la irresponsabilidad de un gobierno como fue el de Petro, pero tenemos que tomar medidas como país, medidas duras, pero necesarias, y esas son las que empiezan a verse en los anuncios del nuevo gobierno. Moderar el déficit,
y tomar otras medidas que complementen con ingresos sanos, no inflacionarios o inexistentes, unos programas de gasto faraónicos en que se montó Petro y que, entre otras cosas, también anunció ayer el nuevo presidente que esa orgía de contratos que hubo en los últimos meses del año, que Transparencia por Colombia calcula que fueron 50.000 contratos atropelladamente firmados, que valen 7.6 billones de pesos, van a ser revisados con lupa uno por uno para ver cuáles pueden ser cancelados o rescindidos y llevados a los tribunales esos contratos, porque probablemente gran parte de ellos, por la precipitud y por la ligereza del gobierno saliente, no cumplieron con las normas básicas de la contratación pública. Doctor Juan Camilo Restrepo, sobre los anuncios económicos del presidente de la Asprilla, gracias por su reacción, gracias por estar este sábado con nosotros, aquí conectado en Noticias Caracol en Vivo. Bueno, muchas gracias y saludos a todos ustedes.